Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Leo. Cariño, ¿cómo estás, mi leoncito? Hoy es maratón de lectura bonus, ¿vale? Espero que estés muy bien, corazón. Han sido punteros también. Bendiciones de corazón, mi querido Leo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, yo no estoy entregando ningún tipo de dato personal, ni estoy pidiendo ningún tipo de dato personal. Lo único que dejo en la descripción de cada lectura es un correo. Si le interesa lo que es una lectura personal, a través de ese correo se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones, ¿vale? Muy bien, corazón. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Recuerda, mi querido Leo, que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué me dice el oráculo para Leo? ¿Qué me dice el oráculo para Leo? Empezamos, corazón. Dar y recibir. El número 27 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Yo lo que siento, Leo, como dice en esa frase, ¿no? El que siembra cosecha al final. Siento que en base a tus actos, siento que en base a tu paciencia, siento que muchos de vosotros posiblemente están apostando por la familia, por el proyecto, por la comunicación. Pero también te gustaría de repente que ellos se den cuenta de esta situación, que ellos reaccionen de que tú estás poniendo todo de tu parte, ¿vale? Por eso te vuelvo a decir, Leo, puede ser proyecto, puede ser amor, puede ser comunicación. Siento que tú estás entregando todo, siento que tú estás dedicando mucho tiempo para que esta situación funcione, mi querido leoncito. Por eso que me dicen dar y recibir. Vamos a ver qué más me dicen. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Leo. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de la fuerza, cariño. Cuando en una lectura, Leo, sale tu signo, nos están diciendo que la suerte te acompaña. Siento, mi querido Leo, que muy pronto va a haber claridad para tus problemas. Siento, corazón, que muy pronto vas a superar un obstáculo. Y sobre todo también existe una persona, cariño, que te piensa, ¿vale? Porque te enseño lo que es la carta de la fuerza, cariño. En pocas palabras, mi querido leoncito, yo siento, corazón, yo siento que todo lo bueno empieza a llegar a tu vida y es por tus actos. Tú has estado obrando bien y como has estado obrando bien, mi querido leoncito, te vienen cosas buenas a tu vida a partir que tú mires esta lectura. Te voy a sacar más signos. Leo, me sale Tauro, Virgo, Capricornio. Cierras con un Libra. Te enseño las cartitas, corazón. Te enseño las cartitas. Vamos a ver las iniciales. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Leo. Que Dios universo me ayude para Leo. Las iniciales, corazón. Vamos a ver. La letra V, la letra D, la letra O, la letra M o W y la letra Z. Muy bien. Quiero que cierres tus ojitos, mi querido leoncito, y todo lo que tú visualices es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar, ¿vale? A través del cuenco tibetano. Vamos a hacerlo, Leo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para Leo. Muy bien. Todas las imágenes, mi querido Leo, han sido muy buenas, pero la última imagen, corazón, es un poco perturbador, te soy sincero, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar. En primer lugar, mi querido leoncito, veo que muchos de vosotros es como si estuvieras remando para poder llegar lo que es a tu objetivo. Pero he visto un personaje que te ayuda, te está ayudando. O puede ser que hay una persona que ha llegado a lo que es a tu vida y esta persona, mi querido leoncito, quiere llegar contigo a lo que es a la meta, al éxito. El otro mensaje también, mi Leo. Siento que muchos de vosotros posiblemente tienen planeado o tienen pensado hacer algún tipo de viaje.
¿Quieres hacer un viaje o quieres hacer un cambio también? ¿Por qué no? ¿Por qué no, mi leoncito? ¿Por qué te digo? Porque te he visto conduciendo lo que es un coche y también lo que es una moto. Un coche y una moto, cariño. Te he visto como que te pones todos tus implementos de seguridad. Entonces, Leo, te pones un casco, te pones la chaqueta de seguridad. Es como que me dice Richard, quiero hacer un proyecto, quiero hacer un sueño, pero quiero poner todo en orden, quiero estar seguro, segura. Vamos a suponer que tú de repente quieres comprar lo que es una casa. Entonces, siento que estás viendo si los trámites son legales. Vamos a suponer que a lo mejor de repente tú quieres tener lo que es un préstamo de un dinero. Estás revisando todos los documentos, las letras pequeñas, Leo. Te estás cuidando. Te estás cuidando, te estás protegiendo. No quieres cometer los mismos errores. Quieres que las cosas sean claras, claras. El otro mensaje, Leo, que me perturba mucho, te soy sincero. Yo te veo a ti, que estás lo que es en una cama, pero veo que estás acompañado de un ser que no es de este mundo, Leo. Este ser que no es de este mundo, lo noto como si fuera, vamos a suponer como la imagen de un esqueleto. No es de este mundo. Perdón. Inclusive, mi querido Leo, siento como que existe una energía que te observa, que te mira. Entonces, yo lo que siento, Leo, siento que muchos de vosotros, posiblemente me dice Richard, tengo constantemente pesadillas, como que sientes de repente que una energía te acosa o una energía posiblemente está contigo lo que es en la parte pasional. Eso tiene un nombre, ¿vale? No me acuerdo el nombre, pero es un espíritu. Es un espíritu que prácticamente absorbe la energía. En este caso te está absorbiendo la energía. Y este espíritu a veces te seduce, cariño. Te seduce. Por eso que fue muy perturbador para mí. Puede ser que tú me digas, Richard, no soy yo, pero tienes de repente también lo que es una persona que te ha contado que lo está pasando este tipo de sueño y no entiende por qué. Es muy importante, corazón, que hagas una limpieza de lo que es a tu cuarto, tu habitación, tu casa también, porque siento que esa energía te visita siempre. O posiblemente puede ser que me diga, Richard, hay días en concretos, a lo mejor es un martes, a lo mejor es un viernes o a partir de la madrugada también, pero hay una energía que no es buena, que siempre te visita. Son como vampiros energéticos, te seducen, cariño. Si tú me dices, Richard, esto no está pasando conmigo, está pasando con un familiar, recomiéndalo, mi querido Leo, las pautas que te estoy dando para que se pueda liberar de esa mala energía, ¿vale? Porque yo siento, corazón, como que a muchos de vosotros hay una energía que le visita. Esa energía no es buena. Tienes que saber diferenciar, porque una cosa, Leo, es que a lo mejor de repente te visite lo que es un familiar, te visite de repente una persona que ya no está lo que es en este plano terrenal, pues entonces te quiere advertir de algo. Hay que diferenciar. Pero si tú me dices, Richard, no, ahora que tú lo dices, hay una energía que me visita y muchas veces me siento como seducido o seducida por esta energía. Son como vampiros energéticos, tienes que liberarte de ellos. Tiene que hacer como una limpieza, ¿vale, mi leoncito? Porque si no, esa energía va a continuar y quizás de repente cada vez que tú te encuentras con esa energía o lo sientes esa energía, tú me dices, Richard, yo me levanto cansado, cansada. Parece como si hubiera estado yo que sea haciendo deporte. Es porque te está absorbiendo la energía, mi querido leoncito. Tienes que tener mucho cuidado. Muy bien, vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, Leo. Vamos a ver, Leo, cómo están tus energías. Corazón. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas, cariño. Siento que hay una persona que quiere llegar a tu vida, o posiblemente esta persona ya llegó a tu vida. Yo siento que esta persona viene con todas las buenas intenciones. ¿Por qué te digo? Porque este personaje te entrega lo que es una copa. Y esa copa, cariño, es agua limpia. Y recuerda que la carta del Rey de Copas, del Príncipe de Copas, representa lo que es amor verdadero, sentimientos verdaderos. Puede ser que a lo mejor tú me digas, Richard, me acabo de conocer con una persona, he retomado contacto, comunicación con una persona, me gustaría saber si sus intenciones son buenas o qué pretende esta persona actualmente. A lo mejor de repente puede ser tu caso que tú me dices, Richard, este chico o esta chica me ha desbloqueado. Me tenía bloqueadito y bloqueadita, pero me ha desbloqueado. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Esta persona quiere recuperarte o esta persona, cariño, quiere volver contigo? Quiere ganarse tu confianza. Vamos a continuar.
La carta también del 8 de copas, pero tú estás como un poco desconfiado, desconfiada, como que me dice Richard, no quiero darle lo que es una oportunidad porque ya me ha hecho mucho daño. Estás un poco desconfiado, desconfiada a su cambio. Tranquilamente, Leo, a lo mejor esta persona te engañó en su momento, a lo mejor de repente en su momento esta persona te hizo sentir mal, pero ahora esta persona puede ser que venga a pedir perdón, pedir disculpas, cariño. No todo tiene que ser relación de pareja, puede ser un amigo, puede ser una amiga, puede ser una persona con la cual vosotros han tenido algún tipo de contacto. Hay una persona que quiere recuperarte, hay una persona que quiere pedir disculpas. Vamos a continuar. Esto también puede ser lo que es una lectura espejo, que a lo mejor de repente me dice Richard, soy yo quien ha pedido disculpa, soy yo quien me pongo en contacto con él o con ella, y a lo mejor de repente ellos como que no quieren escuchar. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del 10 de espadas, cariño, del 10 de espada. Si tú me dices Richard, no soy yo, ¿vale? Puede ser que esta persona viene a pedirte lo que es una oportunidad, viene de repente a hablar contigo y siento que muchos de vosotros, como están con miedo, están con desconfianza por ese cambio, siento que muchos de ustedes lo van a rechazar o simplemente lo vas a ignorar. Y esto también puede ser una lectura espejo que a lo mejor de repente tú te estás buscando disculpa, estás buscando perdón y esta persona te va a rechazar, mi querido Leo. Siento un Virgo. Tenemos lo que es la carta también del mago. Y cierras con la carta del 9 de pentáculos. Y por otra parte me dice Richard, vale, se ha puesto en contacto, me ha desbloqueado, quiere saber de mí, pero no lo voy a poner las cosas tan fáciles. Tú necesitas más pruebas, Leo. Tú necesitas que esta persona te demuestre más. Es esto, porque tampoco hay un grupo que tampoco cierra las puertas, pero necesitas más pruebas, necesitas saber si este chico o esta chica ha cambiado. Necesitas esto. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, Leo, cómo están las energías de la persona de tu interés. Que Dios Universo me ayude, 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 Leo. Vamos a ver. La carta del 10 de copas. Siento que la persona de tu interés, mi querido leoncito, quiere volver contigo. O si vosotros están juntos, esta persona siente que toca lo que es el cielo, se siente muy bien contigo, veo que esta persona se siente feliz, porque aquí hay un pacto de amor, aquí hay un arco iris, cariño. Siento que esta persona de repente dice, he tenido que pasar por tantas oportunidades, por tantas opciones, para darme cuenta de que tú eres mi alma gemela. Siento que entre vosotros dos llega una armonía. Si tú me dices, Richard, actualmente yo con mi pareja tengo muchos problemas, tengo muchos líos. Yo veo una reconciliación. ¿Por qué? Porque ya las cartas desde un principio me están diciendo que hay una persona que viene a pedir perdón. Si tú de repente actualmente estás con una persona y te gustaría saber si él o ella es la persona indicada, con esta carta me dice que es la persona indicada. Es un regalo de Dios. Dios quiere que tú seas feliz, mi querido leoncito. La carta del diablo. Y tenemos lo que es la carta de la templanza. Van a empezar como a conversar, van a buscar soluciones a los problemas, se van a cerrar ciclos. ¿Por qué? Porque en la carta del diablo posiblemente hay una situación que se tiene que hablar, que se tiene que conversar. Pero sin embargo con la carta de la templanza van a buscar la forma más buena y pacífica para que vosotros dos estén lo que es en armonía. En armonía. Entonces, cariño, si en estos momentos tienes de repente algún tipo de rencor, algún tipo de resentimiento, o tú piensas de repente que esta persona no ha cambiado, siento que hay una persona que ha cambiado. Siento que hay una persona que te pide perdón, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, cariño. Solamente lo que es tuyo. Vamos a ver qué nos dicen. Solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi leoncito. Solteros y solteras. Vamos a ver. Solteros y solteras. Leo. Solteros y solteras. ¿Qué me dicen, cariño? A ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de pentáculos. Hay una persona que posiblemente está sembrando, hay una persona que está siendo muy detallista contigo o te escucha, pero esta persona lo hace, cariño, porque quiere conseguir algo. Entonces, siento que esta persona se porta muy atento, muy atenta contigo. ¿Por qué? Porque quiere tener lo que es una relación. La carta también del caballero de espadas. Pero a veces me dice Richard, a veces siento como que me oculta algo. A veces de repente lo siento como un poco frío. Puede ser su carácter, pero vamos a ver qué más me dice. La carta también del 10 de copas.
Y la carta del 8 de bastos. Siento, mi querido Leo, que a pesar que esta persona tiene un carácter muy difícil, porque puede ser que tú me digas, Richard, es muy frío, es muy fría, siempre está como un poco a la defensiva, siento que esta persona, cariño, a ti te quiere, a ti te adora, te necesita en su vida, quiere formar una familia contigo, al menos en el presente o en el futuro, porque cierras con la carta del 10 de copas y la carta del 8 de bastos. Esta persona, mi querido Leo, siente algo especial por ti, simplemente que a lo mejor corazón recién está empezando, yo que sé, a abrirse poco a poco. Nadie sabe cómo ha pasado su vida este chico o esta chica, ya a lo mejor de repente está un poco a la defensiva, pero te quiere. Te quiere, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver carta guía, carta consejo para economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Leo. La carta del 2 de bastos. Te veo, Leo, como que estás sacando adelante un proyecto, un trabajo. Te veo que también posiblemente estás haciendo muchos gastos. Es muy importante economizar, ¿vale, cariño? Es muy importante ahorrar para las épocas de las vacas flacas, porque siento que a lo mejor estás invirtiendo mucho dinero. Puede ser que me digas, Richard, me deben dinero también. La carta de la sota de espadas, la carta también del 5 de bastos y cierras con la carta del 9 de bastos, ¿vale? Yo creo que te preocupa posiblemente no poder estar lo que es a la altura. Te preocupa posiblemente que tu dinero se vaya acabando. Es como que tú también quieres de repente el apoyo de una persona, pero siento que a lo mejor puede ser que esta persona no cree mucho en sí, puede ser que vosotros no se ponen de acuerdo y esto es como un bloqueo para ustedes, ¿vale? Yo te recomiendo, mi querido Leoncito, si tú sabes lo que quieres, trata de conversar con esta persona o ayúdalo o hazle entender para qué, para que vosotros dos se puedan apoyar, ¿vale, Leo? Tiempo al tiempo. Te viene en cambio lo que es en la parte económica, te viene en cambio de repente lo que es también en el trabajo. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Leo. Que Dios universo me ayude. Las características, corazón. A ver. Para muchos de vosotros, Leo, te viene lo que es un regalo o posiblemente, mi querido Leoncito, te van a estar devolviendo un dinero, ¿vale? Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento tierra. Déjame recoger la carta, aquí está, ¿vale? Por otra parte, también, mi querido Leoncito, siento que hay una persona que te pide tiempo, siento que hay una persona que te dice, por favor, escúchame o dame lo que es una oportunidad. Esta persona puede ser que no sea tan alto ni tan alta, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Veo que esta persona, la solución también está lo que es en sus manos, pero puede ser que sea una persona que recién se está descubriendo o puede ser que sea una persona que es un poco, que le falta carácter, ¿vale? Le falta tomar decisión. La carta del sacerdote o la carta del emperador. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente hay una persona que te atrae. Esta persona veo que su energía es muy buena porque tiene una sonrisa muy agradable. Puede ser de piel trigueña, delgado o delgada, cabello largo, negro, lacio. Esta persona también puede ser que sea mayor de 40 años o puede ser que aparenta que tiene más edad. Esta persona es una persona que puede tener lo que es un cargo importante o de repente su trabajo está relacionado con el mantenimiento o trabaja de repente lo que es un edificio muy alto, muy alto. Puede ser tu jefe o tu jefa. La carta del sol. Posiblemente también estás lidiando con otra persona también de elemento fuego. Leo, Sagitario y Aries. Puede ser que muchos de vosotros vienen de un pueblo o esta persona viene de un pueblo o vosotros viven lo que es en un pueblo. Veo que es una persona que su energía está muy elevado. Posiblemente es una persona muy espiritual, posiblemente es una persona muy pacífico o pacífica, ¿vale? Es una persona muy religiosa también. Posiblemente su trabajo está relacionado con las redes sociales, con el internet, computadora, electricidad o todo lo que está relacionado también con la comunicación, mi querido Leoncito. Puede ver inclusive lo que es una diferencia de edad, me están diciendo las cartas, entre vosotros dos. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Recuerda que muchos de vosotros posiblemente existe un ángel negativo que siempre le visita. Te recomiendo que empieces a shaumar tu casa. Empieza a pasar lo que es palo santo, incienso, echa sal al costado del cuarto, en la puerta de tu cuarto, para que esa energía se vaya, ¿vale? Te quiero, Leo. Hasta la vista y sé feliz.